Durante más de 60 años, la era victoriana marcó una de las épocas más extrañas e impactantes de la historia. Entre avances increíbles y costumbres perturbadoras, este periodo escondía historias que hoy parecen imposibles. En este video profundizaremos tonos sobre la época victoriana, y no sobre sus hermosos vestidos, sino su lado oscuro, asesinos en serie, enfermedades, estándares de belleza mortales, y entre otras cosas. La tuberculosis fue una de las enfermedades más comunes y mortales de la época victoriana. Los síntomas más conocidos eran la palidez extrema, la pérdida de peso, el cansancio constante y las mejillas rojizas por la fiebre. El cuerpo de las personas enfermas se volvía muy delgado y frágil, y aunque hoy eso se vería como una señal grave de enfermedad, en esa época muchas personas comenzaron a relacionar esa apariencia con la belleza y la elegancia. Se empezó a crear una especie de estética. Tener la piel muy blanca, verse delicado y extremadamente delgado, empezó a considerarse atractivo, especialmente entre las mujeres de clases altas. Algunas personas incluso intentaban maquillarse para verse más pálidas, o trataban de adelgazar para parecerse a quienes estaban enfermos. Hubo casos donde las personas querían acercarse a enfermos para contagiarse porque relacionaban esa apariencia con algo refinado y romántico. Pero la realidad de la enfermedad era completamente distinta. La tuberculosis destruía lentamente los pulmones y el cuerpo entero. Las personas tosían constantemente, tenían fiebre, dolores en el pecho y cada vez más dificultad para respirar. Cuando la enfermedad avanzaba demasiado, muchas personas comenzaban a escupir o vomitar sangre antes de morir. Y fue justamente por el miedo a enfermedades como la tuberculosis que empezó a crecer una práctica extremadamente perturbadora: el canibalismo médico. Durante mucho tiempo, algunas personas creyeron que el cuerpo humano tenía propiedades curativas. Se pensaba que beber sangre humana o consumir restos humanos podía ayudar a curar enfermedades graves. Una de las creencias más conocidas era que la sangre fresca podía transmitir la fuerza vital de una persona sana o recién muerta. Por eso, en las ejecuciones públicas, había personas que iban llevando copas o recipientes para recoger la sangre de los ejecutados apenas morían. Algunas incluso la bebían en el lugar porque creían que podía ayudar contra enfermedades como la epilepsia o la tuberculosis. También existían remedios hechos con restos humanos. Uno de los más conocidos era el polvo de cráneo humano triturado, que se mezclaba en medicamentos o preparados medicinales. En esa época, muchas personas estaban desesperadas por encontrar curas, y la medicina todavía tenía muchísimas creencias extrañas y peligrosas. Así que este tipo de prácticas llegaron a ser reales y relativamente comunes. El avance de la medicina en la época victoriana hizo que las escuelas médicas necesitaran cada vez más cuerpos humanos para estudiar anatomía y practicar cirugías. El problema era que conseguir cadáveres legalmente era muy difícil, así que empezó a surgir un negocio ilegal alrededor de los muertos. Así aparecieron los llamados resucitadores o ladrones de cuerpos. Estas personas iban de noche a los cementerios y desenterraban tumbas recién hechas, porque los cuerpos frescos eran los más valiosos para las escuelas médicas. Muchas veces rompían parte de la tumba o abrían el ataúd desde arriba y, usando sogas atadas a las extremidades del cadáver, sacaban el cuerpo del cajón para llevárselo rápidamente antes de ser descubiertos. Después vendían esos cuerpos a médicos, anatomistas o escuelas de medicina que pagaban muchísimo dinero por cadáveres recientes. Todo esto empezó a convertirse en un negocio enorme. La gente tenía tanto miedo de que robaran a sus familiares muertos
que algunas familias vigilaban las tumbas durante días enteros después de un entierro. Incluso comenzaron a construirse ataúdes especiales, jaulas de hierro alrededor de las tumbas y sistemas de seguridad para evitar que los cadáveres fueran robados. Pero el problema empeoró todavía más. Las escuelas médicas seguían necesitando cuerpos constantemente, y los cadáveres robados ya no alcanzaban. Entonces algunas personas empezaron a matar directamente para vender los cuerpos. En lugar de esperar a conseguir cuerpos de cementerios, comenzaron a aparecer casos mucho más oscuros, donde algunas personas provocaban muertes para después vender los cuerpos a escuelas médicas, como si hubieran sido robados de tumbas. Uno de los casos más conocidos fue el de Burke y Hare, dos hombres de Escocia relacionados con varias muertes sospechosas y la venta ilegal de cuerpos para estudios anatómicos. En la época victoriana, la muerte estaba muchísimo más presente en la vida cotidiana que hoy. Las enfermedades eran comunes, la mortalidad infantil era altísima y muchas familias perdían familiares constantemente. Por eso surgieron las fotografías post-mortem. Como las cámaras eran caras y no todas las personas podían tomarse fotos en vida, muchas familias aprovechaban el momento después de la muerte para sacar la primera y última fotografía de esa persona. Preparaban el cuerpo, lo vestían con su mejor ropa y lo acomodaban para la foto. A veces parecía que simplemente estaba dormido. Otras veces intentaban hacerlo ver despierto o vivo posándolo junto a familiares. Las fotos de niños fallecidos eran especialmente comunes, porque muchísimos no llegaban a crecer. Para las familias, estas imágenes no eran vistas como algo raro o aterrador, sino como un recuerdo importante de alguien que acababan de perder. Y las costumbres de duelo se volvieron todavía más extrañas. Muchas personas guardaban mechones de pelo de familiares muertos y los convertían en joyas. Se hacían collares, anillos, broches y pulseras, usando cabello humano trenzado cuidadosamente. Algunas familias incluso conservaban dientes como recuerdo, especialmente dientes de niños, y los colocaban dentro de joyería o cajas decorativas. En la época victoriana, verse elegante era más importante que estar cómodo. Los corsets se volvieron una de las prendas más usadas por las mujeres porque ayudaban a conseguir la famosa cintura extremadamente pequeña que estaba de moda en ese momento. Muchas veces se ajustaban tanto que las mujeres tenían dificultad para respirar, mareos constantes y dolores fuertes en el cuerpo. Con el tiempo, el uso excesivo podía desplazar órganos internos y deformar las costillas. Algunas mujeres pasaban horas siendo ajustadas dentro del corset para lograr una cintura cada vez más pequeña. Y aunque hoy parece exagerado, en esa época una cintura diminuta era vista como símbolo de belleza, delicadeza y elegancia. Las ciudades victorianas, especialmente Londres, estaban cubiertas constantemente por una niebla espesa conocida como pea soup fog, o sopa de guisantes, por el color amarillento y verdoso que tenía. Pero no era solamente niebla, era una mezcla de humo de fábricas, carbón y contaminación atrapada en el aire. A veces era tan densa que las personas apenas podían ver unos metros adelante. Las calles quedaban completamente oscuras incluso de día, y caminar por la ciudad se volvía peligroso. Muchas personas se perdían,
chocaban con carruajes o terminaban caminando por callejones sin darse cuenta. La contaminación también hacía muy difícil respirar y cubría toda la ciudad con olor a humo y suciedad. Y justamente por esa oscuridad y la poca visibilidad, comenzaron a crecer historias sobre robos, desapariciones y criminales que aprovechaban la niebla para moverse sin ser reconocidos. La gente sentía miedo de caminar sola cuando la niebla aparecía, porque literalmente no podían ver quién estaba alrededor suyo. Si les gustó este tipo de contenido, pueden suscribirse porque todas las semanas vamos a estar subiendo videos sobre guerras, misterios, datos históricos y hechos extraños de distintas épocas. Y si conocen algún otro dato interesante sobre la época victoriana, o hay algo que agregar o debatir, pueden dejarlo en los comentarios porque siempre está bueno leer otras teorías, curiosidades o historias relacionadas con estos temas.